Gracias. Buenas noches para todos. La red de Patrimonio Ambiental, Oficios Patrimoniales y Turismo Patrimonial les dan la bienvenida al programa número 111 de las Voces del Patrimonio. Hoy un tema bastante apasionante, la colonización antioqueña. Nos va a acompañar el amigo John Fabio Valderrama de Envigado, bastante conocedor de este tema. John Fabio, buenas noches, bienvenido. Gustavo, ¿qué tal? Y todos buenas noches. Buenas noches, John Fabio. Ya estamos listos para empezar con la charla de hoy. Bueno, usted me dice, entonces empezamos de una vez, ¿o qué? Sí, señor, ya podemos comenzar. Bueno, yo creo que hoy vamos a hacer un pequeño análisis, porque es una historia de 200 años. El tema de la colonización es una historia de 200 años, pero vamos a hacer un análisis sobre las implicaciones, sobre lo que eso ha generado no solamente en Antioquia, sino en una parte, fundamentalmente el occidente colombiano. Y el interior mismo de Antioquia, teniendo en cuenta que Antioquia es inicialmente la provincia de Antioquia. Una provincia de Antioquia que es la que está posteriormente al periodo republicano de 1810, 1830, ahí hay un periodo importante de esas divisiones que se hacen en Colombia, y lo que le sucede, por ejemplo, a Manuel Uribe Ángel, cuando constituye la geografía de Antioquia, y que cuando regresa de Francia, pues no se puede publicar porque la provincia desapareció. Entonces, pero ese es un tema que vamos a tocar muy tangencialmente, porque lo sustancial estará en el tema de lo que pasa con la colonización antioqueña. Y como el nombre mismo lo dice, pues cuando se hace un proceso de colonizaje sobre una comunidad, pues eso es una invasión. Y históricamente, desde Roma y mucho antes, Carlomagno y todos aquellos personajes de la historia que participaron de procesos de colonizaje, pues hacen una invasión y las culturas que la padecen quedan sometidas. Y se dan unos procesos de transculturización, porque la cultura que es receptora, pues se vuelve una víctima y se siente afectada, sea positiva o negativamente. Es muy difícil, de todas maneras, como definir. Lo mismo que le pasó a España con la invasión y colonizaje de los moros, que son víctimas de una manera porque la presencia de esa comunidad en España durante 7 siglos pues transforma completamente la sociedad, la comunidad española. Uno de los elementos más particulares, más elementales, es el lenguaje, porque aparecen todas esas palabras: almojábana, almohada, aljibe, que son de ese origen, pero no solamente las palabras, sino que aparece, por ejemplo, la afectación en la gastronomía, en la vida social, con el tema del machismo, mal entendido, porque los árabes tienen una forma o un comportamiento, simplemente que cuando se vuelven de esas religiones radicales, pues entonces el machismo se lleva a los peores extremos y produce efectos como los que vemos, por ejemplo, en Afganistán, que es de un extremo total, porque aparecen unos grupos extremos que llevan unas prácticas, de lo cual vamos a hablar ahora también en el proceso de Antioquia, cómo su cultura pues
permea y supera todas las otras. Y eso tendrá unos elementos positivos o negativos, pero tocará definir por la experiencia que cada comunidad vive de qué fue lo que lo afectó de una manera positiva o negativa. Entonces, no sé si ustedes están viendo la presentación. Sí, aquí dice la colonización antioqueña, siglo XVIII y XIX. Bueno, sí, Causas, orígenes, procesos y consecuencias, por John Fabio Valderrama. bueno, sí. Ese es como una pequeña introducción de lo que vamos a tratar, que vamos a hacer en lo posible de que sea muy sucinto, porque no es para que nos quedemos mucho tiempo tratando de entender una situación que, como les dije, son 200 años. Y que vamos a analizar las causas, los efectos para ambos lados, no solamente para quien lo padeció, quien lo experimenta, sino también para la misma Antioquia, el origen. Y también vamos a analizar una cosa muy particular, donde los cronistas de la historia de Colombia, siempre cada cual empieza como a justificar y cada municipio empieza a decir, nosotros somos los pioneros de la arriería, nosotros somos los pioneros de la colonización. Y cuando aparecen distintas problemáticas, pues entonces todo el mundo empieza a sacar el bulto, empieza a considerarlo de una manera diferente. Pero eso es muy difícil de analizar cuál será, quién fue primero, simplemente que en la medida en que se analicen algunos elementos que los vamos a ver históricos con respecto a las fundaciones de los municipios y la incidencia de la colonización de unos personajes muy especiales que son los arrieros. O sea, el tema de la arriería se asemeja a las cruzadas medievales. Lo que pasa es que nosotros no lo manejamos de esa manera porque nosotros, lo que dice Fernando González, mantenemos un complejo. Entonces consideramos que lo que hacía un arriero, por ejemplo, viajar desde Medellín, Envigado, Sonsón, Popayán, pues que eso era una tarea normal y no, eso tiene unas implicaciones muy grandes en todos los efectos, no solamente el arriero que hace esa travesía, sino por ejemplo lo que pasaba con las familias que se quedaban esperando mientras ese padre de familia iba y volvía, que eran viajes de 3, 5, 6 meses. Y todo lo que sucedió a lo largo de los viajes, porque a medida que se van haciendo esos viajes, pues empiezan los asentamientos humanos en distintos lugares y por eso particularmente aparece una región en Antioquia, que es el suroeste. Lo mismo va a suceder con otras, por ejemplo, los viajes a Urabá, pero también aparecen unos personajes como uno que vamos a hablar ahora, que se denominaba el tumba selvas. Y entonces hay que ver el impacto ecológico que eso generó y, por ejemplo, las fuentes de agua que se secaron, la mutación que pasa con la fauna y la flora, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces vamos a ver como el origen. La colonización antioqueña, como les dije, es un proceso de expansión interna. O sea, los españoles, los árabes llegan a España, los romanos llegan a España, los romanos llegan a Alemania, Inglaterra, hay unas invasiones, los vikingos. Pero resulta que nosotros en Colombia, a través de la colonización antioqueña, pues hacemos una invasión dentro del territorio interior de la Nueva Granada. Y ahí va a haber un proceso muy particular y eso va a generar la transformación de los mapas geopolíticos de todo Colombia, pero particularmente en este caso del occidente colombiano. Y la transformación y la economía y la cultura de cada una de las regiones, porque eso va a quedar completamente modificado. Y va a haber un elemento protagónico en este caso del occidente, que es el café. El café va a sentar un precedente supremamente especial. De hoy nos ocuparemos muy poco. Otro día de pronto que habláramos de por qué llegó el café a Colombia, cuáles son las condiciones de la tierra colombiana,
porque eso es lo que lo permite que el café se pueda volver en un epicentro de la economía nacional. Durante la colonia, Antioquia era una provincia periférica, con una economía minera, porque a Antioquia llegan unos españoles que son de dos tipos. Unos españoles que vienen a buscar lugares donde estar tranquilos, como los que llegan al sur del Valle de Aburrá y a otras regiones de Colombia. Pero llegan otros españoles que lo único que están buscando es riquezas. Y aparece el sueño del dorado. Pero resulta que esa explotación minera pues dura relativamente 100, 150 años. Y cuando se va a iniciar el proceso de la colonización antioqueña, pues lo que está sucediendo es que hay un declive en la producción de las minas de oro de Colombia. Aparece otro elemento que son las reformas borbónicas y la búsqueda de nuevas tierras impulsaron la expansión hacia el sur, porque hacia el norte habían unas condiciones topográficas que lo impedían y adicionalmente habían unas organizaciones tribales que eran mucho más agresivas que las que estaban en el sur. En esas reformas borbónicas, pues un conjunto de medidas administrativas que se toman en la colonia de tipo económica, políticas y religiosas, aplicadas por la dinastía de los Borbones en España y que tiene incidencia en Colombia y en toda la Nueva Granada. ¿Cuáles son las causas de la colonización? Unas económicas, el agotamiento de las minas y la búsqueda de nuevas tierras agrícolas, teniendo en cuenta que los territorios que se utilizaban para agricultura, pues en ese momento no tenían las mejores condiciones y había necesidad de empezar a buscar otros, sobre todo porque también había una presión por parte de la ganadería. Pero aparece un elemento que es la arriería, lo que les dije ahora, que es similar a las cruzadas medievales. También aparecen los elementos demográficos, como es el aumento de población en cada uno de esos territorios y una presión sobre la tierra. ¿Por qué una presión? Porque había mucha concentración de la tierra. O sea, a un solo señor se le entregaban vastas extensiones de tierra y los otros quedaban completamente desposeídos. Vienen los elementos sociales, que es un espíritu emprendedor, y la presión de los valores religiosos, porque de todas maneras a las organizaciones religiosas le piden a sus fieles que lleven el evangelio por todas las regiones. Aparecen otros elementos que son los políticos, que es la descentralización posterior al periodo de la independencia de la Nueva Granada. Aparece el tema de la arriería, y este es fundamental, por eso le hice una parte especial. Los arrieros es una ruta de doble vía que llevó en sus enjalmas al tiempo que bienes y dineros lleva ideas, noticias, costumbres, usos, tradiciones, y claro que también trovas y canciones, pero en especial los arrieros son fundadores de pueblos. De esta manera regaron por doquier creencias, mitos y leyendas, maneras de ser, vocablos, dichos, refranes y una peculiar manera de ser en la vida, de hacer negocios y en general todo el acervo que constituye la esencia de lo que llamamos la cultura paisa. Eso por eso es muy importante, porque hoy todavía la presencia de paisas en Colombia genera una problemática particular, porque tenemos unos códigos éticos, esa cultura paisa, que transgrede o agrede o violenta a los otros. Porque, por ejemplo, aparece la justificación de que la gran valoración está en tener dinero. Y a la gente la cultura paisa la mide no por lo que es, sino por lo que tiene. Una persona normalmente cuando fallece van al velorio, a las exequias, y no se habla tanto de quién era, sino se habla de qué tenía. Y la pregunta normal es, ¿y qué dejó? Y al final la respuesta será, y lo dejó todo. El proceso de la colonización antioqueña es uno de esos hechos culturales, económicos y sociales más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana.
en el cual se colonizaron diversos territorios que se encontraban ubicados al occidente del país, porque con la parte oriental de Colombia pasan fenómenos completamente diferentes, consecuencia de los habitantes y de la topografía misma, así como en las áreas geográficas correspondientes a los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y una parte del Tolima, y la parte norte del Valle del Cauca. Es uno de los capítulos destacados en la historia del país debido a las profundas consecuencias sociales y económicas que se produjeron en estas regiones. O sea, cuando esos antioqueños a fines del siglo XVIII deciden empezar a colonizar territorios, se va a generar toda una transformación que hoy todavía no se ha terminado. Ese proceso todavía, a mí me parece que está en un proceso porque el antioqueño, no solamente el antioqueño que vive en el territorio de Antioquia, sino el antioqueño que tiene esa concepción, es un antioqueño que vive en la búsqueda de la colonización. Orígenes de la colonización. El occidente colombiano y particularmente Antioquia durante la colonia llevaba la atención por su aislamiento, o sea, llamaba la atención. Porque Antioquia, por las condiciones topográficas y por las condiciones de los españoles que llegan a habitar este territorio, es una región muy aislada. Y el mismo comercio del oro hace que, por ejemplo, Santa Fe de Bogotá ejerza una presión muy particular sobre esos antioqueños. No en vano sucede el traslado de Santa Fe de Antioquia al Valle de Aburrá, que eso es un tema para analizar, porque si la intención era de pronto que ese antioqueño desapareciera, pero si suceden unos fenómenos económicos como la colonización, y posteriormente va a aparecer otro elemento, que es la aparición del carbón de Amagá y la llegada del ferrocarril. Eso va a transformar completamente el territorio. Y posteriormente la industrialización. Esa Antioquia de la colonia tenía unas dificultades económicas tan particulares, una porque había mucha concentración de la tierra y la otra es porque las condiciones de producción agrícola pues todavía no estaban bien fundadas y el problema minero era muy complejo y muchos cronistas que habían viajado a África y que veían las condiciones de algunas comunidades en África, particularmente consideran Antioquia, que tiene la misma problemática. De todas las regiones colombianas, Antioquia era la más aislada con el exterior y todavía lo seguimos siendo, porque uno de del contacto normal que tiene Antioquia con el exterior es la producción cafetera. Y hoy apenas los caficultores antioqueños están pensando en exportar, porque durante mucho tiempo se soportaron a la Federación de Cafeteros que hiciera lo que hiciera con ellos y apenas ahora se está trabajando el tema del café de origen, de tostar, de quemar, de moler. Antes eso no estaba sucediendo, porque Antioquia ha sido muy artesanal. Las tierras habitadas eran muy escarpadas y en algunas partes muy estériles, y la propiedad estaba concentrada en muy pocas manos. No habían tierras plenamente cultivadas. Y aquí viene un fenómeno muy particular que vamos a analizar con respecto a la fundación de distintos territorios, que vamos a ver después una incidencia con el sur del Valle de Aburrá. Las primeras poblaciones fundadas aparecen, por ejemplo, Sonsón, 1797, y es de tener en cuenta porque ahorita, por ejemplo, estábamos hablando de Envigado particularmente, donde buena parte de los territorios del sur del Valle de Aburrá se desprenden de esa comunidad. Pero aquí aparece Sonsón 1797 y Envigado 1776. Lo mismo sucede con Abejorral y con Aguadas. Pero sin embargo, Envigado ha sido guardador de su conocimiento y no aparecen publicaciones donde eso se exalte. A partir de la década de 1870, la colonización se intensificó y se extendió al actual territorio del departamento del Quindío, norte del Valle del Cauca y el norte del Tolima, por lo que les hablé antes de
de la separación de Antioquia, o sea, de todos esos territorios de Antioquia la Grande. Se da una transición demográfica. El proceso de colonización integró la economía nacional, miles de hectáreas de tierra, o sea, aparecen unas tierras que estaban cubiertas de bosques inexplotadas y parcialmente habitadas por grupos indígenas. Cuando se da la colonización antioqueña, pues eso se va a transformar completamente. Hoy precisamente una de las problemáticas que existe es en el municipio de Jericó, que siguió un proceso de colonización extranjera y donde se pretende poner una mina, a pesar de que todos los geólogos argumentan de manera científica que no se puede hacer esa extracción, pero sin embargo el afán del oro hace que no solamente los extranjeros que quieren poner la mina, sino que algunos oriundos de esas tierras se vuelven fanáticos de que se abra la mina. Pero el café fue el producto preferido por los colonos y su producción llegó a convertirse en las últimas décadas del siglo XIX en la base de la economía colombiana. Inclusive hoy tiene unos índices muy grandes, pero a pesar de que hoy existen otras presiones económicas. Después viene la colonización del sur. Un grupo de aventureros del oriente antioqueño, pero también del sur del Valle de Aburrá, inició un proceso de migración hacia el sur de Antioquia, en tierras concedidas por la corona, que es lo que les hablaba ahora, como la España entregó esas tierras y se concentró un inmenso número de territorios en una sola cabeza, generó problemas muy complejos. En 1825 fue fundada Salamina, en 1843, Neira, y en 1844 Santa Rosa de Cabal. Eso lo ponemos como ejemplos para tener en cuenta que ya habían 60 o 70 años de presión de habitantes del Valle de Aburrá y de algunos del oriente antioqueño que estaban en esas zonas generando procesos de expansión. No solo campesinos de Oriente, sino familias enteras de Envigado iniciaron a finales del siglo XVIII la migración hacia el suroeste de Antioquia. No en vano, por ejemplo, Envigado tiene un puente que es el que pretende unir pues Envigado con Sabaneta en sentido norte-sur y se llama Puente de Fundadores. No hay acta de fundación de Envigado y se llaman fundadores porque esos arrieros fueron los que fundaron buena parte de eso que estábamos hablando ahora en el suroeste antioqueño y en otros, no en regiones, sino en otros departamentos de Colombia. Concordia, por ejemplo, se funda en 1848 y sus pobladores fueron alentados por las adjudicaciones de tierras hechas con base en la legislatura de Antioquia en 1834, que ya estaba fundamentando en promover la colonización. Hay una propuesta política, económica, sociológica, ideológica, que unos dirigentes antioqueños proponen para generar una expansión y para adueñarse de unos territorios, con lo que les dije ahora, de manera positiva o con incidencias contrarias a lo que estaban viviendo los oriundos de esos territorios. En 1852 se distribuyen las tierras para la población de Andes y entre 1839 y 1864 fueron fundadas Ciudad Bolívar, Andes, Jericó, Támesis, Valparaíso, Jardín y Santo Domingo. Pueblo Rico también. O sea, pero también hay que entender, por ejemplo, que en el texto de este señor de Andes, el que escribe entre las dos palmas. Exacto, Vallejo. Aparece que son habitantes de Jericó los que fundan a Jardín. Y hay unas discusiones que quedan, lo que siempre se ha dicho, que las guerras o los triunfos se escribe la historia. Y los perdedores escriben novelas, y hay muchos relatos novelados que no han sido profundamente analizados en los temas históricos.
De esa misma manera aparecen otros elementos en el Tolima, y aparece Fresno, Manzanares, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui y Cajamarca y Roncesvalles ya en el siglo XX. Pero eso es como para, esas fechas las tenemos ahí, es como para que ustedes vean cómo ese proceso no solamente se quedó en la parte del siglo XVIII, sino que en el XIX e inclusive en el XX se sigue dando el proceso de asentamientos urbanos consecuencia de la colonización antioqueña. Pero aquí aparecen entonces los elementos que les hablaba ahora. Aparecen unos envigadeños fundadores de municipios. Aquí no tenemos las fechas para no entrar con algunos casos en contradicción, porque por ejemplo, en el caso de Itagüí y en el mismo caso de Envigado, aparecen fechas de constitución de las parroquias. Y posteriormente aparece la división político-administrativa, porque la provincia de Antioquia se organiza y las alcaldías en cada uno de esos territorios empiezan a tener una condición diferente. Pasan de ser de lo que es originalmente lo que se denomina el alcalde pedáneo, que es un alcalde, primero que no necesita que le paguen, porque es el dueño de la tierra, que es un hacendado, un finquero, que lleva funciones de policía, de salud pública, de inspector de policía, pero se considera también como un alcalde, pero no tiene funciones administrativas de otro tipo y no cobra sueldo. Posteriormente es que aparecen los alcaldes que son nombrados, entonces ya ahí viene una figura completamente diferente. Pero aquí entonces vamos a hablar, por ejemplo, de Sabaneta, Juan Vélez de Rivero y Vicente Restrepo y Guerra Peláez. Pero, por ejemplo, en informaciones que aparecen en la internet, aparecen como si fuera el sacerdote de Envigado, Jesús María Mejía Bustamante, y posteriormente el sacerdote del que se habla, que se le aparece la Virgen en Sabaneta, que es como el fundador del territorio, pero eso son cosas que no están plenamente demostradas porque la constitución de la parroquia no quiere identificar la división político-administrativa. Lo mismo pasa con Itagüí, Felipe de Restrepo Granda, Amagá, Andes, Pedro Antonio Restrepo Escobar y varios corregimientos que uno recorre en la parte de Andes y de Betania y en los municipios aledaños. Está plagado de habitantes del sur del Valle de Aburrá. Betulia, Caldas, Concordia, Dabeiba, aparece un personaje muy particular como es Marceliano Vélez, que en su biografía aparece como un hombre que tiene una incidencia muy particular en el dinamismo de la aparición de la región de Urabá. Aparece Fredonia, Alejandro Vélez Barrientos, un personaje que es un ingeniero, que tiene una connotación muy particular, Heliconia, Liborina, Jericó, San Roque, todos esos municipios con la participación de envigadeños. O sea, cuando hablo de envigadeños, no de lo que hoy se conoce como Envigado, sino de lo que era la región del sur del Valle de Aburrá, que es el territorio que se le entrega a un personaje que es José Antonio Izaza y Atuesta, un español que le entregan desde la Guacatala casi hasta el río Arma. Y toda esa región era el sur. Y en ese momento se denomina el rastrojo o el sitio, o posteriormente Envigado, porque eran los puentes de vigas que cubrían esos lechos de las quebradas. Y el campesino de la época, pues, denominaba dónde nos vamos a encontrar, que era un arriero, en el puente del Envigado. Entonces, por eso tiene esa importancia y esa trascendencia. Esa consolidación y los resultados de esa colonización antioqueña va a generar unos centros económicos y agrícolas, que es lo que va a pasar con Pereira, Manizales, Armenia y todo lo que sucede en el departamento de Caldas, que también esos departamentos, Caldas, Risaralda, van a ser consecuencia de una reforma constitucional de fines de los años 60 y que uno pues se pondría a analizar qué razón tiene Colombia de tener departamentos que uno los recorre en un día, departamentos de 10 municipios, pero había unos intereses políticos en que
para evitar luchas y dificultades, pues a cada feudo le entregaron que tuviera una gobernación, una asamblea departamental, unas secretarías de despacho, y no solamente en esa región, sino también, por ejemplo, el departamento del Atlántico. Entonces, esos son los elementos que, que enmarcan eso que llamamos la gran colonización antioqueña, que tiene todas esas implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales, y que de buena manera los gestores son los arrieros. Esos son los grandes gestores de la transformación etnográfica, geográfica, política, económica, sociológica, porque ellos fueron los que se dedicaron a hacer el movimiento de mercancías y a pasar grandes temporadas en esos viajes. Porque, por ejemplo, al final de esta charla aparece un link, pero no es necesariamente que lo tienen que tomar, sino, por ejemplo, alguna persona que quiera consultar un poco más. En la página del Centro de Historia de Envigado aparece un tema por un historiador con una muy buena documentación sobre la arriería. Y ahí, por ejemplo, hay un inventario muy particular de qué mercancías se transportaban en viajes hasta Popayán, viajes a Manizales, pero sobre todo el de Popayán, porque ese de Popayán, pues puede imaginarse uno cuántos meses duraba esa travesía, pero adicionalmente todo lo que había que hacer en ese proceso, porque en ese transcurrir, pues es necesario fundar inicialmente corregimientos, caseríos, que después van a ser municipios. Lo que pasa con Andes, con Jericó, con Jardín, o sea, porque son lugares de paso. En esas consecuencias de la colonización aparecen unos elementos económicos, les dije ahora, la transformación en la agricultura y en el comercio. Sociales, la democratización de la tierra y un elemento fundamental, la identidad paisa. Es donde uno, cualquiera de esos municipios, va de viaje, de paseo, de negocios y encuentra una afinidad muy grande, porque culturalmente uno inmediatamente dice, estoy como en Antioquia, a diferencia como si nos vamos hacia el norte, llegamos al departamento de Córdoba y entonces ya encontramos que hay eso que llamamos el Chilapo, donde hay unas diferencias culturales, sociales, etnográficas, de todo tipo, donde inmediatamente ahí nos sentimos extranjeros. Y aparece otro aspecto, en la arquitectura. Por ejemplo, buena parte de la construcción, en tapias. Y en algunas partes, por ejemplo, la utilización de la guadua, que se hace en Antioquia en unos lugares, en Antioquia, el territorio que conocemos, pero en esa Antioquia grande, por ejemplo, lo que era Armenia, Pereira, inclusive Manizales, aparece esa mezcla de la guadua y de la tapia. Y un elemento muy particular que son los valores familiares y religiosos, o sea, la presencia de la Iglesia Católica en todas las decisiones que esas comunidades emprenden. O sea, siempre están permeadas por la presencia de una iglesia judeocristiana con todas sus variables, inclusive con la presencia de las llegadas de las iglesias protestantes, que va a tener una incidencia muy grande en Colombia y en Antioquia particularmente, después de los años de 1950. Y la presidencia de John F. Kennedy en Estados Unidos, con su propuesta de la Alianza para el Progreso, va a incidir enormemente con la llegada de iglesias protestantes a Antioquia. O sea, y ese fortín de la Iglesia Católica se va a sentir afectado por todas esas iglesias cristianas que hoy todavía tienen una enorme presencia, no solamente en esa Antioquia inicial, sino en eso que dejó como consecuencia la colonización antioqueña. También viene una consecuencia muy particular, es en lo ambiental, la deforestación y los cambios en el paisaje, hasta llegar a la torpeza muy particular que, por ejemplo, un gobernador de Antioquia
no ingresó a Antioquia en ese proceso del paisaje cultural cafetero, porque ese mismo arraigo de quererse verse diferente, pues, generó ese proceso de que Antioquia no entrara y que son los otros departamentos los que hacen parte de ese proceso. Entonces, así como a manera de conclusión para que ustedes hagan algunos comentarios enseguida o algunas preguntas, la colonización antioqueña marca la historia del occidente colombiano. O sea, nada de lo que pasa en el occidente colombiano deja de estar permeado, afectado, positivo o negativamente, por las decisiones de unos habitantes de este territorio a fines de los años del siglo XVIII y XIX, y buena parte del XVII, pero fundamentalmente XVIII y XIX, donde generan una transformación de todo tipo, donde hoy todavía eso tiene una incidencia, que va a generar un legado que se refleja en la cultura, en el trabajo y en la identidad del pueblo paisa, afectado en algunos fenómenos muy particulares por un código ético muy permeable que va a permitir la llegada de dos fenómenos. Uno, inicialmente el tema del contrabando y el otro después la presencia del narcotráfico. Eso va a generar una transformación social, económica, política, de todo tipo. Y es ese código ético que se permea y se afecta de una manera las decisiones. Entonces, como para no entrar en muchos detalles, pero sí para hacer ese contexto general de qué es lo que hace la colonización paisa. O sea, como un día se lanza una propuesta, consecuencia, primero por unas necesidades. Dijimos, había un proceso minero en un declive, había un crecimiento demográfico, había concentración de la tierra, empieza la salida buscando otros territorios, aparece una propuesta que es el de la arriería, donde, la cual se va a hacer toda por los caminos ancestrales. O sea, los arrieros siempre van a utilizar, son los caminos indígenas, los caminos prehispánicos que se van a modificar. Inclusive, por ejemplo, le hemos dicho en muchas ocasiones que Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera hace un análisis sobre la arriería y cómo esos arrieros transportan todo tipo de mercancías, particularmente habla a Envigado, traer pianos de cola, porque había una élite social que quería vivir de alguna manera con el modo y con la usanza de la música que escuchaba en España. Y por eso traen esos pianos de cola y por eso pasa una serie de elementos adicionales en la constitución de los templos. Y buena parte de los templos también van a traer órganos. Después va a venir otro fenómeno particular que se hace con la arriería, es el transporte de todo el arte religioso. Buena parte, por ejemplo, el Envigado, que es el que más conozco, pues se trae un sacerdote que va a estar 50 años de párroco, pues va a traer no solamente para Envigado, sino para otros municipios un arte religioso que se va a expandir por toda esa Antioquia. Y eso va a permear la sociedad completamente. Entonces, no sé si ya ustedes tengan alguna inquietud y quisiera escucharlos o tienen alguna interpretación diferente sobre lo que han escuchado para que hablemos un momento y lo complementemos con las opiniones de ustedes. Entonces, quedo abierto para cualquier pregunta que tengan. Amor, vení, pone para yo poder. Amor, vení para yo poder intervenir. Esto de Cabo Negro. El micrófono. Buenas noches para todos. Entonces, ya este es el espacio en que podemos empezar a intervenir y a hacer preguntas. Bueno, sobre uno de los temas que hablaba John Fabio ahora, sobre la fundación de varios pueblos, Sí. casi todos los municipios de Colombia y del mundo tienen un vecino cercano, a un promedio de 12, 15 kilómetros de distancia. Y eso se basa en algo muy simple. Los arrieros, cuando iban de un pueblo a otro, por lo general, salían muy temprano al amanecer y descansaban finalizando la tarde.
Entonces, en ese entonces, cuando iban de un pueblo a otro, había un sitio donde acampaban, donde pernotaban, pasaban la noche. Cuando ese paso era muy frecuente, ahí fundaban un paraje, lo que hoy es un pueblo, o lo que hoy es una vereda, o lo que hoy es un corregimiento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales casi todos los municipios, sea del suroeste, oriente, área metropolitana, cualquier parte del país, tienen un vecino cercano entre 12 y 15 kilómetros, que en ese tiempo de la colonización equivalía a un día de camino. Sí, señor. ¿Alguien más quería decir algo? Don John Fabio, Luis Ángel Mejía. Sí, señor. La incidencia y los puentes que se hicieron entre los terratenientes y los comerciantes adinerados y las personas que salieron desplazadas por el hambre que usted decía del declive de la minería, y especialmente con la figura de Vicente Fermín López Buitrago. ¿Qué Sí, opinión tiene señor. sobre eso, señor? Pero específicamente, no te entiendo bien la pregunta. ¿Con respecto a qué? Si analizamos el contexto, sabemos que los primeros afectados al declive a finales del siglo XVIII, con el declive de la minería, fueron los comerciantes. Ya no había oro de aluvión para exportar, se había acabado, ya no teníamos molinos californianos de un tamaño importante para poder entrar a esas minas de beta, y se vino la hambruna, que sabemos que Moni Velarde y Francisco Silvestre, viendo la postración de la provincia de Antioquia, implementaron a ver si las personas salían a, a colonizar exactamente estas tierras, que básicamente empezó parte por el suroeste, sí, pero mucha parte fue hacia Abejorral, hacia Sonsón especialmente, y de ahí a lo que usted dice, finalizando en el Valle del Cauca, el norte del Tolima, algo del Huila, muy poco, pero algo, y Caldas, Risaralda y Quindío. Entonces la pregunta específica es, los puentes que hicieron personas y los arrieros para esta colonización, entre los grandes conflictos que se generaron posteriormente, especialmente con la concesión Aranzazu, que devenida más tarde en la concesión Salazar González, y la figura, qué opinión le da a usted la figura de Vicente Fermín López Buitrago. Ah, sí, señor, ya lo entiendo. ¿Verdad? Lo que pasa es que al inicio les dije que siempre que se da una colonización, una invasión, porque eso es una invasión, es moverse de un territorio donde hay unas personas asentadas, como usted lo dice, hay unas concesiones, y llegan los otros y empiezan a tratar de imponer su forma de comerciar, de explotar o inclusive de despojar a los otros. Entonces se dan fenómenos de violencia, de agresión, porque el problema queda una palabra como si fuera un eufemismo, una colonización, como si eso fuera por las buenas, pero es que las colonizaciones normalmente tienen un choque muy violento. Entonces, a cada lugar donde se llega al territorio, pues en algunos casos se concilia con donde uno llega, pero normalmente llegan unas personas que tratan de imponer su forma de pensar, inclusive de quitar, o sea, de desplazar al nativo, al oriundo de ese territorio. Entonces genera procesos de violencia, procesos muy complejos que en algunos casos son justificados en aras, siempre pasa con las invasiones, de que se está haciendo en beneficio, así como nos dijeron a nosotros que los españoles llegaron para traernos el idioma y la Iglesia Católica. Y entonces como nos venían a santificar, que se justificaba cualquier cosa que sucediera. Entonces lo mismo pasa con ese antioqueño que también va hacia otro territorio y va impulsado. Una, porque necesito unos territorios. Otro, porque el oro que yo tenía se acabó. Y el otro es porque yo voy a expandir la Iglesia Católica. Y porque yo los voy a dignificar, los voy a sacar de la ignorancia y los voy a
cristianizar. Entonces eso, y con respecto pues a los puentes, pues es que así como hablábamos de las cruzadas y hablábamos del Imperio Romano, pues cuando el Imperio Romano se movilizaba por toda Europa, pues andaba con sus ejércitos y tendía puentes o arrasaba lo que encontraba. Entonces lo que toca es analizarlo, lo que les decía, de una manera con todo lo positivo, pero con los elementos negativos que pueden quedar para poder organizar esos fenómenos culturales que invaden y que hace que lo que tenía el territorio originalmente se pierda, y que es muy importante que una cultura sea capaz de conciliar con lo que encuentra en el territorio donde llega. No sé si te satisface la opinión o la respuesta que te estoy dando. Doctor John Fabio, sí, No, solamente John Fabio, solamente John John. Fabio. Lo que pasa es que cuando yo hablo de puentes, no hablo de puentes físicos, hablo de la intermediación entre estas personas que les habían dado esas enormes concesiones, que no habían cumplido inclusive los requisitos y que pasaron de la monarquía borbónica, pasaron a la república. Ahí hay algo muy interesante. Concesiones que fueron la de Villegas en 1700 algo, 1765 si no estoy mal, Sí, y señor. la de Aranzazu Pensazo. en 1800. Sí, señor. 1801 se la adjudicaron y ya después vinieron a reclamarlas y a ponerlos, digamos, los conflictos sociales. A todos les quiero decir algo. Es muy interesante este tema y para mí es apasionante porque es considerada la segunda más grande gesta colonizadora del territorio americano. La más grande, lógicamente, es el Far West, el lejano oeste. Pero de lejos, dicho por muchos historiadores, es la más difícil y más conflictiva por los terrenos, por, por el aislamiento tan grande que teníamos y por los conflictos sociales suscitados a través de eso. Sí, es que lo que les decía ahora, la colonización antioqueña aparece con un nombre como de eufemismo, pero todo lo que sucede así, eh, lo que usted hace mención de lo que pasa en el lejano oeste norteamericano, pues eso, aquí fue mucho más difícil. Aquí fue mucho más difícil porque habían muchos intereses, porque ahorita también que estabas hablando de la concesión Aranzazu y de las otras, pues aparecen otros elementos. Es que nosotros vivimos un periodo que se denomina la patria boba, y en ese periodo de la patria boba, pues aparecen ingleses, franceses, los españoles que estaban, y los españoles divididos entre vascos y asturianos, y todos ellos, y ahí después posteriormente van a aparecer los norteamericanos. Entonces, todos ellos van a ser, en ese juego de la colonización antioqueña, unos de una u otra manera van a tratar de sacar su ventaja económica, que es lo que va a incidir posteriormente con el asentamiento y la expansión de la producción cafetera. O sea, porque eso tiene unos elementos que es de control sobre el territorio. Como se está controlando el territorio, entonces una de las formas es la Federación de Cafeteros y la presencia de esa Federación de Cafeteros en las negociaciones internacionales, que posteriormente se van a consolidar con procesos como el Pacto Internacional del Café. Durante muchos años, el café colombiano no subía de precio y todo eso obedecía a esa presión norteamericana. Ahorita es porque de una u otra manera Estados Unidos ha perdido el control sobre la economía global. O sea, ahorita estamos viendo los últimos estertores del imperio norteamericano con todo lo que está haciendo, porque la utilización de implementar el papel moneda dólar en el planeta, un papel que no tiene ningún soporte económico, porque no tiene soporte de ningún tipo. Primero no tenía patrón oro y después lo trataron de poner con el patrón petróleo, y hoy tiene unas presiones económicas muy grandes y sabemos cómo ellos emiten y emiten billetes que no tienen soporte. Entonces, ese café también hace parte de ese proceso de la colonización antioqueña. Y poderosamente, a partir de 1800, 1890, y en la gesta de la arriería, y más tarde en los cables, en el desarrollo de los cables y el ferrocarril.
Exacto. Que eso que acabas de decir del ferrocarril es supremamente importante, porque si lo analizamos dentro de ese contexto, vamos a poder entender por qué, si teníamos ferrocarriles, por qué los acabamos a montarnos todos en carreteras por territorio y que son completamente escarpados y difíciles y costosos de mover mercancía. Eso hace parte de ese proceso de la colonización antioqueña. Eso hace parte de eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, John Fabio, nos hablabas ahora sobre el puente de los fundadores que queda en la Avenida de Las Vegas. Ese puente es un homenaje a los fundadores de Envigado, a los envigadeños que fundaron varios municipios. ¿Nos podrías contar qué municipios fundaron los envigadeños o algunos de ellos? Sí, ahorita hablamos de buena parte del suroeste, hace parte de ese proceso. Hay en algunas de las fuentes que aparecen en internet, hay unas fuentes que lo que pasa es que cada territorio siempre va a argumentar que no hay una fuerza exterior la que incide, pero hablamos, por ejemplo, de Sabaneta, del mismo Itagüí, o sea, todo el sur del Valle de Aburrá, y el suroeste, Amagá, Andes, Betulia, Caldas, Concordia, la parte de Urabá, Dabeiba, Fredonia, Heliconia, Liborina, Jericó, que por ejemplo no tiene razón de ser unas discusiones de esas que llaman discusiones bizantinas, si el carril es de Jericó o es de Envigado. Entonces cada uno de los dos dice, no, eso es mío, pero si Jericó es uno de esos hijos amados de Envigado, porque uno va a Jericó y todas las personas que conocieron a Envigado en los años 50 dice, es una réplica. Pero es que eso no es lo que importa. O sea, lo que importa no es quién es el papá o quién es el hijo, sino que lo importante está en que uno la identidad cultural inmediatamente la percibe. No solamente en el caso de Jericó, usted en cualquiera de los municipios de esa gran Antioquia siente lo que les dije ahora, identidad cultural. El solo hecho, por ejemplo, el consumo de la arepa, eso solamente. Consumir arepa, consumir frijoles, consumir mazamorra, con todas las variaciones que pueda tener, hasta inclusive, por ejemplo, los tamales tolimenses, que tienen una variación del tamal antioqueño, pero simplemente es porque en las condiciones del territorio, pues se le echan ingredientes de ese territorio, así como nosotros hacemos pizza antioqueña. En una pizza le echan frijoles. Es simplemente la adecuación de esas condiciones. Entonces ese puente de fundadores pues hace homenaje no específicamente a nombres en particular, sino que lo que dije es que los pueblos no los funda fulano de tal. El puente lo funda, son los arrieros que viajaban permanentemente entre un territorio y se asentaban en una fonda. Y estaban en esa fonda esa noche y a la semana siguiente, cuando estaban de regreso, tenían que volver a ese mismo lugar. Y se dan en unos lugares muy particulares donde son cruces de caminos. Esa es la razón de haber fundado esos municipios en esos lugares. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere intervenir? ¿Quiere preguntar algo? No, yo creo que ahí quedamos, don Gustavo. Yo creo que todo el mundo quiere ir a descansar. Bueno, esperemos a ver si alguien más quiere comentar algo. Yo quiero comentar algo. Sí, Claudia, Buenas dale. noches. Quiero primero agradecer por este espacio tan maravilloso, John Fabio, todo lo que en esta noche pues nos has compartido, donde pues seguimos viendo la importancia de los arrieros en nuestro territorio, en la colonización. Todo ese movimiento de mercancías, todo lo que nos contaste, que pues ha sido evidenciado, lo sabemos, y también como repetirlo y conocerlo más profundamente, donde
estos arrieros realmente fueron los fundadores, donde, como decías, transformaron el comercio, donde se desplazaron a otras tierras en busca de nuevas oportunidades de tierra para la agricultura, la minería, en busca del oro, según todo lo que yo alcancé a escuchar. Yo solo lo que quería decir es agradecer por este espacio, Gustavo, a todos los compañeros que están acá también y que han hecho sus aportes, John Fabio, y a ti pues con un tema tan importante para nosotros. Claudia, muchas gracias. Lo que dice Claudia de verdad es muy importante. El arriero se vuelve en un anónimo y no le hacemos un homenaje muy particular. O sea, todos los municipios de Antioquia deberían de tener homenajes, esculturas, pedestales muy especiales. O sea, la arriería, esa comparación que les decía ahora de comparar al arriero con los personajes de las cruzadas, nos quedamos cortos, porque es mucho más difícil bordear uno de los caminos nuestros que moverse en Europa. Europa es plano, tiene unas pequeñas montañas. Lo que pasa en los Andes es una cosa inmensa, y sin embargo esos arrieros fueron capaces de hacer esos viajes. Y todo con ese propósito. O sea, en términos generales, el arriero es un hombre bueno. En términos generales, ese es un hombre bueno, que tenía unos propósitos muy particulares en torno a la familia, la religión y la economía. Y en varios municipios se le rinde un homenaje a los arrieros. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar se hace la fiesta de los arrieros ahora en noviembre. La próxima semana. La próxima Quiero hacerles semana. una acotación. Y nosotros venimos hace muchos años en un programa de homenaje a los arrieros. Hace unos 20 años, con ayuda del gobernador de la época, Iván Gaviria, Aníbal Gaviria, y durante 4 años hicimos Arrieros Somos Forjadores de Vida. En el 2007 vinimos de Manizales a Medellín y entramos de 10 rutas distintas, 1.184 mulas a Medellín. No, fue un gran éxito. La gente lloraba. No les puedo contar muchas anécdotas. Es muy corto el espacio y no quiero cansar, pero es muy lindo y nunca se nos quitó. Logramos entrar una vez a Feria de Flores detrás de los silleteros, lógicamente, y con muy buena aceptación con los arrieros, con turegas, fue muy bonito, pero nunca logramos buscar un sitio especial para ellos. Este año en Salamina tuvimos más de 2.000 mulas y hay que ver el respeto de todos esos muleros por los arrieros. Iba un arriero y todos se abrían porque en cada desfile ellos eran primeros. Y les adelanto, estoy en la búsqueda de que en la Feria de Flores Oriente Antioqueño nos permitan hacer el homenaje a la mula primero. De ahí salen los arrieros y los muleros y lograr hacer el verdadero homenaje que ellos necesitan. Eso es todo lo que les digo. Vamos a ver si el próximo año logramos ese espacio. En Medellín ha sido imposible. Bueno, yo creo que el tema del arriero es supremamente importante, y mientras existan las condiciones topográficas, que eso no va a cambiar, siempre el arriero no va a morir durante mucho rato, porque ni siquiera una moto o un vehículo puede entrar a muchos lugares donde solamente puede hacer a través de un animal con un hombre que vaya y que saque un enfermo, que saque un producto. O sea, la arriería tendrá vigencia todavía por mucho rato, consecuencia de las condiciones topográficas nuestras. Es que es un territorio supremamente escarpado, muy difícil, que solamente se puede hacer a través de la utilización de un animal y la presencia de un personaje que sea el que lo guíe, lo oriente y se deje guiar por ese animal, porque también queda muy claro que una mula es la que siempre dice por dónde es el camino. Así es. Nelson Giraldo pregunta, buenas noches, ¿qué moneda se usaba? ¿El trueque, peso, oro? Sí, se utilizaba el trueque, pero fundamentalmente, recuerda que el intercambio siempre ha sido un elemento, la sal.
la sal. Por eso se paga un salario, porque cuando aparecen los españoles, pero sobre todo no los españoles, no los romanos, son los que implementan lentamente el patrón oro. Pero aquí sucedió un elemento muy especial, es que por ejemplo la mina de Titiribí, la del Zancudo, tenía una moneda, el peso, o sea, cada una de esas minas timbraba unas monedas, no solamente en moneda física, sino también en papel. Entonces ese era el elemento que servía de intercambio, pero también fundamentalmente el trueque. Sí, es que la mina del Zancudo tuvo su moneda propia, su billete propio, e inclusive en Titribí hay un negocio en toda la esquina del parque que conservan algunos billetes de esa época. Pero no solamente Titribí, también Venecia tuvo su moneda propia con la finca en Amalia, Jericó también la tuvo y también la tuvo Sonsón. Fueron varios municipios que debido a su poder o auge económico tuvieron moneda propia. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que el Banco de la República aparece mucho después, porque antes cada comunidad organizaba su forma, su manera de intercambiar, y lo que hace en la moneda o el peso es un elemento de intercambio, en el cual a mí me entregan una moneda y se sabe que hay un soporte en oro. Eso es lo que determina que por eso había un banco local de esa comunidad. Así es, inclusive de Titribí con esa mina, que en su momento fue la mina de oro más grande del continente, ahí también se financió buena parte de esta gesta y buena parte del desarrollo de Antioquia. Exacto. ¿Alguien más desea intervenir, hacer alguna pregunta, algún aporte? Les voy a hacer una acotación pequeña. Doña Claudia, su admiración por la arriería la comparto. Muchas gracias. La acotación es la siguiente. ¿Por qué Envigado, habiendo tenido tanto preponderancia, y por qué Medellín, el Valle de Aburrá, no se convirtió en el eje de salida de la colonización antioqueña que conocemos hacia el occidente, hacia el sur? Es porque recordemos que en Río Negro se avisparon y se le trajeron los blasones y las imágenes y todo a Arma. Y de un solo pistoletazo, o de un solo pincelazo, crecieron a Río Negro, Santiago de Arma de Río Negro, lo crecieron enormemente. Ahí hubo una diferencia. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Sí, sí, señor, eso tiene una incidencia. Además, también hay que recordar que, por ejemplo, en Envigado una constituyente, se hizo una constitución, pero dura muy poco por lo que usted habla, porque posteriormente se hizo la constitución de Río Negro, que tuvo una vigencia superior. Pero bueno, yo creo que posteriormente nos podemos volver a sentar para hablar de otro tema que nos queda pendiente, por ejemplo, el café, que tiene una incidencia enorme en el proceso de la construcción de la identidad cultural paisa y unas enormes implicaciones económicas y sociales. Muy interesante. ¿Cómo se pone esto que se mire? Sí, John Fabio, ese es un tema bastante apasionante, es un tema bastante largo, en el cual hay mucho por hablar de las diferentes actividades que son estos arrieros, que son estos colonos, y cómo intervinieron en el desarrollo del occidente colombiano. Sí, señor. Por Bueno, favor, muchas gracias. bueno, que tengan buena noche. Muy interesante. Bueno, muchísimas Nos vemos gracias luego. por abrir estos espacios nuevamente. John Fabio, por todo lo que nos contó, todos los participantes, los que hablaron, fue muy importante, apasionante, sí. La arriería, creo que he conocido durante algún tiempo, ha despertado en mí una pasión. Hablar con los arrieros ha sido algo que lo hemos hecho, sus historias, sus comienzos, don Mario,
Es fascinante escuchar todas esas historias y cómo ellos atravesaban todos estos territorios. Entonces me sentí muy complacida con este tema. Genial. Bueno, nos encanta que estés complacida con el tema y los invitamos a todos. Este espacio será cada 8 días a las 7 de la noche, donde daremos un espacio a que los que quieran hablar de su territorio, de cualquier parte de Colombia, son bienvenidos. Son bienvenidos para que hablemos del patrimonio cultural, del patrimonio ambiental, las historias de cada pueblo, cómo se fundó, cuáles son sus atractivos, y este es un espacio para todos. Dentro de 8 días vamos a hablar con Nelson Giraldo, un tema también bastante apasionante, que es el tema de avistamiento de aves en el Valle de Aburrá. Y posteriormente continuaremos con Guarne y luego con San Luis. Muy importante esto, que se nos sigan sumando otros municipios, otros pueblos, para que nos cuenten sobre su patrimonio, nos cuenten sobre su cultura. Vamos a estar muy contentos con tenerlos a todos con sus experiencias, y bueno, esto nuevo que viene de Nelson, el avistamiento de aves, va a ser también maravilloso. Bueno, a todos muchas gracias por participar, por hacer parte de este programa, y lo esperamos dentro de 8 días con el tema de avistamiento de aves. John Fabio, muchas gracias por tu tiempo y por los aportes que nos has dado el día de hoy. Bueno, Feliz Gustavo, noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, feliz noche, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para Gracias. todos. Feliz noche. Muchas gracias, don Fabio, para todos. Feliz noche. Gracias, don Fabio. Sí.